allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Hemos dado ya una estupenda puerta de entrada a lo que va a ser la reflexión de esta mañana, el estudio de Biblia que tenemos dedicado precisamente al tema del sacrificio. Qué difícil entender esta palabra en principio, o quizás no tanto, ahora que nos vamos a acercar al texto bíblico, pues para recordar unas cuantas cosas. La lección nos dice en un momento determinado que debemos pensar en cuán grave es el pecado y cuán caída está realmente la humanidad, o lo que es lo mismo, tú y yo, al punto de que solo la muerte de Jesús, Dios mismo, podía resolver este problema. Dice la lección, qué interesante idea, que de haber existido alguna otra manera de salvarnos, no cabe duda de que Dios la habría empleado. Por si alguno o alguna cree que podría haber otra alternativa o alguna idea mejor. Dice también algo interesante, lo dejo como punto de partida. Muchos ateos creen que estamos solos en un universo frío e indiferente. Me atrevería a decir que algunos cristianos también piensan esto. En cambio, la Biblia no solo habla de Dios, sino también de que amó tanto al mundo que descendió a él e incluso murió por él. Y se pregunta, ¿hasta qué punto debemos ver el mundo y nuestro lugar en él de manera diferente de cómo lo ven quienes no creen en Dios? En otras palabras, ¿cómo debería influir en él de manera diferente y cómo debería influir la realidad de la cruz en todo lo que hacemos? Interesante pregunta. ¿Cómo debería influir la realidad de la cruz en todo lo que haces, en todo lo que hago? ¿Por qué fueron la vida, la muerte y la resurrección de Cristo el único medio para salvar a la humanidad? Una vez más, ¿qué nos dice esto acerca de cuán malo y grave es realmente el pecado? Vamos a intentar responder a esas preguntas esta mañana. Voy a pedirle a los compañeros que nos pongan la escuela sabática like y luego desarrollamos todo esto. Imaginemos a un niño hebreo, hijo de esclavos en Egipto. Su nombre es Eleazar. Dios, que ya había mostrado su poder derramando 9 plagas sobre Egipto, había dicho que esa noche morirían todos los primogénitos, y Eleazar era el primogénito de su familia. ¿Voy a morir, mamá? No, hijo, no si hacemos lo que Dios ha dicho. No quiero que matemos un cordero, pero hagámoslo por mi hermanito. Esa tarde, su padre, siguiendo el mandato de Dios, escogió un cordero sin defecto, lo sacrificó y con su sangre untó los marcos de la puerta. Luego, mientras cenaban apresurados, con sandalias en los pies y bastones en la mano, Eleazar no podía dejar de mirar la puerta. Sabía que la diferencia entre la vida y la muerte era esa sangre. Esa noche no durmió. Escuchó gritos lejanos en la ciudad, lamentos, luto, pero en su casa, solo silencio. Estaba a salvo, no por ser mejor que otros niños, no por su familia. Estaba a salvo por la sangre del Cordero. Lección 6. Entendiendo el sacrificio. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está atravesada por un hilo rojo, el sacrificio. Un cordero ofrecido por Adán, un carnero atrapado por Abraham, la sangre en los dinteles en Egipto, los sacrificios diarios del santuario, todo apuntaba a una sola cosa: Jesús, el Cordero de Dios. Por eso en la gran escena del trono celestial, en Apocalipsis 5, no aparece un león, no aparece un general, aparece un cordero inmolado, y todos los seres del cielo se postran ante él. ¿Por qué? Porque solo él es digno, porque su sacrificio es el centro de toda esperanza. Esta semana, en la Escuela de los Profetas 2.0, vamos a sumergirnos en el significado profundo del sacrificio, porque entender el sacrificio no es solo mirar al pasado. Cada sacrificio en la Biblia era como una mini profecía que apuntaba a la cruz. Cada sacrificio revelaba el corazón mismo de Dios, un Dios de amor que estuvo dispuesto al sacrificio con tal de salvarnos. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo entender el sacrificio a lo largo de toda la Biblia?
En primer lugar, el sacrificio en el Antiguo Testamento. Imaginen que cometen una infracción de tránsito y el policía les dice: su falta amerita una gran multa, pero se la voy a cobrar a otro conductor. Eso sería muy injusto. O muy generoso si alguien se ofrece a pagar por mí. Bueno, algo parecido pasaba en los días del Antiguo Testamento con los sacrificios. Cada vez que alguien pecaba, no bastaba con decir lo siento. Tenía que llevar un corderito, ponerle las manos sobre la cabeza, confesar su pecado y luego ese cordero moría en su lugar. ¿Lo notan? La salvación es por sustitución. Desde que Adán y Eva pecaron y se sacrificó un animal para vestirlos con túnicas de pieles, el sacrificio se convirtió en el idioma de la gracia. Luego, en tiempos de Moisés, Dios ordenó un sistema completo de sacrificios. Cada día, cada semana, cada año se ofrecían animales en el santuario. ¿Por qué? Porque el pecador no moría, el cordero tomaba su lugar. Pero con el tiempo perdieron de vista el propósito. El pueblo ofrecía sacrificios en masa, pero su vida era un desastre. Eran religiosos, sí, pero sin arrepentimiento. Y entonces Dios les habló fuerte a través del profeta Isaías. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. No quiero más sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Cómo? ¿Acaso no fue Dios mismo quien los mandó a hacer sacrificios? ¿Ahora ya no los quiere? Oigan bien, a Dios no le servía el sacrificio, le servía al hombre. El sacrificio no era un fin en sí mismo, era una señal, una mini profecía que apuntaba al gran sacrificio de Cristo. Pero si el pueblo sacrificaba sin arrepentirse, si mataban corderos sin cambiar de vida, entonces esos corderos morían en vano. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 entendemos que el sacrificio no es solo un ritual del pasado, sino una lección eterna, porque revela dos caminos: el de Caín, que hizo las cosas a su manera, y el de Abel, que entendió que el sacrificio no era sobre él, sino sobre el Cordero, el que habría de venir. En segundo lugar, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. ¿Han notado cómo funcionan los rompecabezas? Sí, hay que encontrar las piezas que encajen. Y cuando encaja una pieza central, todo empieza a tener sentido. Exacto. Bueno, si toda la Biblia fuera un rompecabezas, el sacrificio de Jesús sería la pieza central, la que une todo. Los corderos del Antiguo Testamento, los sacrificios del santuario, la sangre en los dinteles, todo apuntaba a la cruz. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, no gritó: «¡Ahí viene el Mesías!» o «¡Ahí está el Rey!». Dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Lo notan? Jesús es el Cordero, el verdadero, el definitivo, el único que no solo cubre el pecado, lo quita. Oigan bien, en el Antiguo Testamento el sacrificio lo hacía el pecador. Él traía el animal, él confesaba, él lo ofrecía, pero en el Calvario todo cambió. En la cruz el sacrificador fue Jesús y el sacrificio también fue Jesús. Él fue todo. Hebreos 9:26 dice que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Saben qué significa eso? Que ya no hacen falta más corderos, ya no hay que ir al templo con un animal, porque Jesús, en un solo acto de amor, hizo suficiente por todos los pecadores, por todos los tiempos, en todos los lugares. En Hebreos 10:4, el apóstol Pablo afirma que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Tenían valor? Sí, pero solo un valor simbólico y temporal. Eran como un boleto para la final del mundial. Vale muchísimo. Antes del partido. Es solo un papel, sí, pero se cuida como si fuera oro. Ah, pero después del partido, ese papel ya no vale nada. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vale es el evento, no el papel.
Asimismo, la sangre de esos animales perdió todo su valor cuando Cristo en la cruz jugó el evento más importante de la historia y ganó algo más importante que la final de un mundial de fútbol: salvación y vida eterna para todo aquel que lo acepta en su vida. Por eso, cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, del santuario terrenal, se rasgó. Los sacrificios del santuario se volvieron innecesarios. Y en tercer lugar, la presencia del Cordero inmolado en el Apocalipsis. Apocalipsis 5 presenta una escena digna de una película épica. La escena es intensa, un libro sellado que nadie puede abrir, y Juan el profeta llorando desconsolado. ¿Por qué llora? Porque nadie es digno de abrir el libro. Exacto, pero entonces uno de los ancianos le dice: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Juan, ante esas palabras, podría esperar ver a un león poderoso, pero ¿qué ve? Un cordero como inmolado. ¿Lo notan? El símbolo del poder en esta escena no es un león rugiente, sino un cordero sacrificado. Pero este cordero está de pie, vivo, con 7 cuernos y 7 ojos, representando su omnipotencia y omnisciencia. Oigan bien, Jesús, el Cordero inmolado, es el único digno de abrir el libro porque con su sacrificio redimió a la humanidad. Su muerte no fue una derrota, sino una victoria que le otorgó autoridad para desatar los sellos y ejecutar el plan divino. Hoy vimos que cada sacrificio en el Antiguo Testamento era una mini profecía que apuntaba a Cristo, el verdadero Cordero de Dios, que su muerte en la cruz fue la pieza central de toda la Biblia, y que en el trono celestial la adoración gira en torno a un Cordero inmolado. Eleazar, el niño hebreo que salvó su vida gracias a la sangre del Cordero, no solo representa a cualquier niño hebreo de la época, también nos representa a nosotros. Esa noche, su corazón latía fuerte, sus ojos no se despegaban de la puerta. Sabía que su vida dependía de una sola cosa: la sangre del Cordero. Y aunque hoy no estamos en Egipto, ni hay una 10ª plaga, todavía hay una sola forma de estar seguros: bajo la sangre de Cristo. Tú y yo también podemos ser salvos, no por lo que somos, sino por esa bendita sangre. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 no solo aprendemos del sacrificio, lo aceptamos, lo vivimos y dejamos que transforme nuestra historia. ¿Ya estás bajo la sangre del Cordero? Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ya no tendrán hambre ni sed, porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará. Creo que la Escuela Sabática Laica ha hecho un estupendo resumen a todo esto, con un montón de conceptos que deja de una forma muy clara. Y dice que el sacrificio, entre otras cosas, es el idioma de la gracia. Claro, habrá que preguntarse qué es lo que no entendemos. Claro, como el concepto gracia, como el concepto misericordia todavía a veces nos es extraño, ¿no? Hay muchas cosas extrañas porque todavía no las entendemos del todo, pero todo esto nos ayuda a entender de lo que estamos hablando. Y, ¿sabéis? No sé vosotros, a mí no digo me atemorizaba, pero la verdad es que me preocupaba acercarme a la lección de esta semana y decir, bueno, ¿qué puedo decir? Y de qué forma puedo también entender que no entiendo, o puedo intentar pues ir poco a poco también aclarando, ¿no?, aquello que a lo mejor todavía me cuesta. Y no sé por dónde empezaríais vosotros, pero ¿sabéis? Esta semana he leído el texto, o uno de los textos de Isaías que nos sugiere la lección, como si la leyera en primera persona. Y la verdad es que esto me ha ayudado a poder entrar y a poder entender parte del tema. Porque claro, si yo leo esto pensando en mí, en primera persona, no pensando en ellos, sino en mí. ¿Por qué quieres ser castigada aún? ¿Todavía te rebelarás? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y un poco después sigue diciendo Isaías: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud? Yo lo personalizo, de tus sacrificios.
Hastiado estoy de tus holocaustos de carneros, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigas más vana ofrenda. Tu incienso me es abominación. Llenas están de sangre tus manos. Si yo leo esto en primera persona, si yo de alguna forma formo parte de la historia, es decir, si yo visualizo que yo formo parte de la historia, esto me tiene que ayudar ya a entrar de alguna forma al tema del sacrificio, en primera persona, de forma personal. Esto me tiene que ayudar a entender algo. Esther, probablemente todavía no eres consciente de la gravedad del pecado. Todavía no eres consciente de la necesidad que tienes. Quizás todavía no te has dado cuenta de lo grave que es este asunto. Y quizás por eso a lo mejor no llegas a entender del todo, aunque tendrás tiempo y tengo misericordia contigo, lo que ha significado que yo mismo haya bajado del cielo y haya muerto en la cruz por ti. Esta es mi primera valoración, mi primer acercamiento. Probablemente todavía tengo que reflexionar un poco en dónde estoy. A lo mejor pienso que estoy en otro sitio, que estoy en otro lugar. Pero resulta que este texto me ayuda a entender porque todo lo que está escrito para mi enseñanza. Bueno, este es mi punto de partida y evidentemente mi preocupación y mi inquietud por poder entender esto y por poder interiorizar esto. ¿Cuál sería tu primer acercamiento, Pablo? Bueno, mi primer acercamiento podría ser que de todos los símbolos de la Biblia, entre los mejores está el del sacrificio. Porque es el único que atraviesa la historia completamente hasta el final. Con lo cual hay una etapa en la cual es un símbolo, hay una etapa donde el símbolo queda tapado por la realidad, pero después, y lo hemos visto en la escuela sabática, se vuelve a convertir en un símbolo ya en la nueva, es decir, en Apocalipsis. Con lo cual no conozco, he estado repasando esta semana un poco el tema, no conozco un símbolo que tenga tanta presencia en la Biblia, pasando de lo simbólico a la realidad para retornar al simbolismo. Yo empezaría por ahí. Muy bien, una interesante aproximación también. ¿Por dónde empezarías, David? Pues yo comparto contigo la reflexión que tú has hecho, porque sí que es verdad que más de una vez me planteo, me paro a pensar, pero no todo lo que debiera, ¿por qué no pongo en el valor real que tiene el sacrificio de Cristo? Quizás es porque a veces me he llegado a plantear que por qué ha tenido que ser de esta manera. No sé si alguno de vosotros ha pasado, pero yo sí, eso ocurre lógicamente cuando me he parado a valorar y a pensar el sufrimiento que Cristo tuvo que padecer por mí y por todos los presentes, para que pudiésemos tener esa oportunidad de reconciliación nuevamente con el Padre. Pero no sé, yo lo que sí tengo claro es que debo de tener más presente en mi vida el verdadero sentido y valor que tiene ese sacrificio que Cristo hizo, y con ello compartirlo y poder tratarlo con aquellos que me rodean. Aplicándolo con el sacrificio de Jesús, y yo también lo personalizaba esta semana. ¿En qué momento Dios me puede decir, mira, el sacrificio de Jesús, no invoques más a Jesús de forma vana, me es abominable como lo estás haciendo, no lo puedo soportar, ¿vale? Porque eso en la época de Isaías habla con un sistema de sacrificios, pero ese mensaje sigue siendo actualizado hoy en día. Y es que cuando mi religión no es auténtica, cuando yo falseo como ocurría en la época de Isaías, cuando simplemente es todo un tic en el cual voy anotando qué tengo que hacer por la mañana. Me levanto, hago una oración, la matutina, salgo, tal, y me da igual el cómo trato a los demás, el cómo es mi relación real con Dios, no la formalista. Cuando me convierto en
en uno de esos que vivían en la época de Jesús, pues ¿de qué le servían los sacrificios? ¿De qué me sirve a mí hoy en día llegar a Jesús, hacer una oración, si no quiero cambiar mi vida? ¿De qué me sirve si no quiero tratar bien al prójimo? ¿De qué me sirve si no permito que Jesús tome el control de mi vida? La respuesta de Dios es la misma, es que te estoy por vomitar, es que no te puedo soportar. Y sin embargo, hay una parte que a mí me gusta mucho, que viene justo después, la escuela sática no lo menciona, y es que Dios, dicho esto de no te puedo aguantar, estoy por vomitar, te dice, ven, acércate y estemos a cuentas. Venga, vamos a hacer cuentas tú y yo. ¿Qué cuentas tenemos que hacer con Dios? Pero si yo le debo, dice, venga, vamos a hacer cuentas. ¿Cómo son las cuentas que Dios me pide? Lo que hoy quiero hacer es transformarte. Aunque tus pecados fueran rojos como la grana, te dejaré como la blanca nieve. Lo que quiero es hacer una obra en ti. No me interesan tus sacrificios, no me interesan las veces que vienes a la iglesia así por venir, o si das o no das el diezmo, si no soy el Señor de tu vida. Lo que quiero es ser algo trascendente en tu vida. Entonces creo que ese es el mensaje actual para mí, que esta semana me ha tocado como Dios dice, si es que puedes estar haciendo las cosas teóricamente bien y estoy por vomitarte, porque si no me has entregado tu corazón, es que el resto me da igual, es que no me vale para nada. Me da igual si vistes bien, si escuchas himnos todas las mañanas, lo que quieras hacer. Si no has entregado el corazón a Jesús, si eso no se transforma en que tu relación con Dios no es buena y no estás tratando bien a tu prójimo, el mensaje de Dios es, estoy por sacarte mi boca. Y aún así dice, venga, ven que todavía hay tiempo, puedo transformarte. Porque ese sacrificio vivo del que vamos a hablar esta escuela sática todavía sigue funcionando en nuestro favor en el santuario celestial. Porque Jesús sigue intercediendo, porque sigue siendo la solución a mis problemas, da igual cuál sea mi estado. Él es mi solución. Entonces, ese texto de Isaías contextualizado hoy en día, a mí me parece, wow, maravilloso. Oye, ¿os parece entonces que hablemos de cuál es la diferencia entre un verdadero sacrificio o un sacrificio inútil, como dice también la lección? No sé vosotros, yo pensaba esta semana, sabéis que el mundo ha estado pendiente también pues de un nombramiento muy concreto de un líder religioso, de un líder espiritual a nivel mundial. Y resulta que en las primeras palabras que decía en su primer discurso, utilizaba dos palabras que me llamaron la atención, que son indulgencia y absolución. Y pensaba yo que de la misma forma que se habla de la banalidad del mal o de la banalidad del bien, es posible que también estemos hablando de la banalidad del sacrificio. Es decir, que incluso en la actualidad, como por lo visto también ocurrió entonces, podamos estar banalizando la gravedad del asunto, ¿no? Y digamos, bueno, puedo hacer una especie de intercambio, como acabas de comentar, Richard, me pongo a cuenta, haciendo mis cuentas, claro, con Dios, y me tomo bastante a broma la gravedad de esto, ¿no? Pues mira, con unos cuantos rezos, unas cuantas oraciones e incluso con un cuanto pasar por caja, pues yo puedo conseguir una absolución o puedo efectivamente comprarme una indulgencia. Y además no me hace falta Jesús para nada, porque entre otras cosas, pues tengo unos cuantos santos, también formaban parte de ese discurso, que son los que van a hacer la intercesión por mí. Todavía existe, ¿verdad?, en el mundo cristiano, en el mundo religioso, esta creencia y esta forma también de enfocar este asunto. Nosotros estamos hablando de Jesús, estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de lo serio que es esto. Y es posible que llevemos muchos años banalizando también el tema del sacrificio. Sin embargo, y querría que nos lo explicara brevemente Pablo también, en aquella época hablar de sacrificio era algo muy serio y que además estaba muy tipificado. Y me temo que hasta que empezaron a banalizarlo, la gente de aquella época se lo tomaba francamente en serio. Era un tema grave. Bueno, el relato bíblico prácticamente hace ese recorrido, Esther. Es decir, habla de sacrificios que Dios acepta y los que no acepta dentro del mismo pueblo. Hay una idea que a mí me gustaría añadir, si me permitís. En el único lugar que Dios puede convivir con el pecado es el pecado confesado. Ajá. Y ahí tenemos la labor del santuario. Nunca me habéis oído hablar del santuario. Pero a mí hay una idea que me gusta mucho. El pecado que no se confiesa, lo tengo yo.
El pecado que ha sido confesado pasa por las 3 partes del santuario. Y finalmente Dios no tiene ningún inconveniente en convivir y tratar el pecado que ha sido llevado. Y la idea es, ¿cómo pasa el pecado al santuario? Con la sangre del Cordero. Es decir, con lo cual estamos haciendo, claro, en esa época del sacrificio negativo, Esther, posiblemente no se confesaba el pecado, se hacía porque era algo de la comunidad y los que estaban fuera seguramente no se enteraban mucho. Yo creo que el momento que tú estabas hablando, que estamos viviendo en el planeta ahora mismo, que es un acontecimiento mundial con un calado que nadie puede negar, yo creo que lo que nos falta es entender que Dios no me odia a mí. Dios odia el pecado no confesado. Porque el confesado, repito, y es una idea que he estado trabajando esta semana, el pecado confesado ya no lo tengo yo. Nadie me culpa de ese pecado, no lo puede hacer nadie. Y ese pecado que ya no me culpa a mí es el que Dios puede tratar dentro del santuario. Cuando el proceso se cumple bien, es cuando ya no es banal, ya no es intrascendente. ¿Por qué? Porque ha sido confesado. Y como el pecado no se destruye, sino que se transporta, del creyente al Cordero, del Cordero al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo, del lugar santísimo al macho cabrío por la Azazel y de ahí al desierto, tiene que hacer todo ese camino. ¿Pero por dónde empieza? Por el Cordero. Por la confesión. Por la confesión. Eso es lo que me compete a mí. Y he visto personas que les cuesta, es decir, no le dan valor a la confesión. Una confesión sincera va en contra de mi naturaleza. Claro. Y hay personas que les parece poco, pero a mí me parece mucho, me parece muy trascendente. Por eso, repito, cuando se mueve el sacerdote y el sumo sacerdote dentro del santuario, en este caso Jesús, ya lo sabemos, desde que ascendió, eso lo dice Apocalipsis 1, ¿qué está tratando? El pecado confesado, con lo cual hemos utilizado el Cordero para que ese pecado entre dentro. Ahí creo que es donde estamos. Ya que no valen las intercesiones de otros, ni nadie puede resolverme el pecado, simplemente tenemos que dar más vigor al símbolo a través de la realidad. ¿Por qué? Nosotros nos equivocamos, todos somos seres absolutamente infiables, todos. No sé si la palabra existe, pero no, somos muy poco fiables. Pero en el santuario volvemos a ser muy fiables. ¿Por qué? Porque ha sido introducido por el símbolo que estamos viendo esta semana. Por sus méritos. Claro. Sabes, Esther, yo creo que para empezar, algo que la escuela sática nos anima es a valorar el peso del pecado. Claro. Y creo que eso es esencial. Solo si yo tengo conciencia del pecado, entiendo que no tengo solución para ese pecado. Y entonces, cuando yo no tengo solución, es cuando me puedo acercar confiadamente y hacer una confesión sincera de mi incapacidad para dejarlo en manos de Jesús. Nos muestra la escuela sática, por ejemplo, el caso contrario, cuando dice que Caín ofreció sacrificio, ¿verdad? Claro. Caín ofreció, hay que hacer un sacrificio a Dios. Vale, tú que me pides corderos, yo no soy pastor, yo soy labrador, así que te voy a dar lo mejor que yo tengo. Efectivamente, lo mejor. Claro, lo mejor que yo tengo, pero no lo que tú me pides, lo mejor que yo tengo. Esto, yo por ejemplo lo utilizo cuando doy estudios bíblicos con el tema del sábado y el domingo, ¿verdad? Yo puedo darle a Dios lo mejor que yo tengo, pero si no es lo que Él me pide, Dios dice, no eres acepto. Porque le puedo dar un domingo estupendo, espectacular, pero si Él me pide el sábado... Y un miércoles. Claro, o un miércoles. Si Él me pide el sábado, lo que me pide es el sábado. Entonces, ¿qué hizo Caín? Te voy a dar no lo que tú me pides, sino lo mejor que yo tengo porque es lo que quiero darte. Caín no entendía el peso del pecado. No entendía todo lo que suponía el pecado. Porque cuando yo no entiendo lo que supone el pecado, me veo en capacidad de ofrecer algo que compense ese pecado, ¿verdad? Muy humano, por cierto. Claro, muy humano. Cuando yo entiendo el peso auténtico del pecado, lo que supone el pecado, mi incapacidad, solo puedo acudir a la sangre del Cordero, únicamente.
Solo puedo cumplir los requisitos que Él me ha dado para limpiarlo, porque veo mi incapacidad, veo mi falta de posibilidad de que eso tenga ninguna solución por mis méritos. Y entonces lo único que puedo hacer es descansar confiadamente en Él. Entonces, el primer paso cuando entramos al tema de los sacrificios es, y hoy en día ese sacrificio de Jesús sigue siendo exactamente igual, entender el peso del pecado. Cuando yo entiendo ese peso, como yo voy al sacrificio, como yo voy a Jesús, puede ser distinto. Sí, y aunque el autor de la lección no ha entrado ahí, supongo que entrará en el resto, pero cuando nosotros creemos y aceptamos el valor del Cordero, estamos revitalizando el valor de la ley. Es decir, siguiendo a Pablo, en Romanos 3, por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Es decir, es ese chivato o esa luz que se enciende para decir, mira, te has equivocado. Y ahora la ley se va a retirar porque no puede hacer más. ¿Y qué hago yo? Es decir, ¿cuál es mi actitud? Si por la ley, repito, a veces vivimos en un mundo donde también hay grupos donde trivializan la ley para resaltar una idea. No, es que eso no está en el plan bíblico. Es decir, en la alianza, la ley muestra el pecado y el Cordero abre el paso al perdón, a la reivindicación, y a la eternidad. Con lo cual no es cuestión de enfrentar conceptos. Es que la gracia solo tiene sentido si la ley funciona. Si la ley funciona. Pero claro, no funciona como normalmente se hace a lo largo de la historia, que es como un medio para llegar a Dios. No. La ley es la que me dice cuando me estoy equivocando. Por ejemplo, hablabas del sábado, Richard. El sábado hace mención a la creación. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo cuando yo integro el sábado en mi vida? Que soy parte de una raza creada. Claro. No es trivial. Es decir, no es. No. ¿Por qué? Porque cuando yo me reconozco parte de esa raza creada, reconozco que el creador también es salvador. Entonces, la Biblia tiene un... Y que le pertenezco doblemente. Es decir, la Biblia tiene un planteamiento muy global. Lo que pasa es que el ser humano tiende a diseccionarlo, porque somos muy griegos, y a nosotros nos gusta mucho darle vueltas. Entonces, nosotros tenemos que reconocer a través de la ley cuando me he equivocado. Pero es que esa misma ley me dice cómo se soluciona el pecado, porque la muerte del Cordero también estaba dentro de la Torá, y el santuario igual. Entonces, es mucho más holístico, es decir, es mucho más completo la idea. Dios no nos ha dado el pastel solo, nos ha dado la receta. Es que si no hubiera ley, la gracia sobre qué se aplica. No, para nada. Claro. Para nada. No sé si lo habéis pensado, claro. pero si la ley, por ejemplo, como dicen algunos, la ley quedó clavada en la cruz, desapareció en la cruz, la gracia sobre qué se aplica, porque la gracia es una indulgencia de Dios que te cubre, que como aquel hijo que volvía, el hijo pródigo, ¿verdad? Que te cubre, que tapa tus pecados. ¿Qué pecados si ya no existe ley? Si no hay nada que te avise. Claro. Y desde luego mi conciencia como consejera me parece que no cumple mucha función. Bueno, por eso es tan importante tener claro mi pecado, qué es lo que supone. Ese es el primer paso esencial. Sí, y además el proceso para que yo llegue a ser consciente de ese pecado. Claro. Porque es un proceso. Es decir, yo lo genero por mi falta de compromiso, de estabilidad, cualquier motivo, son muchos. Luego tengo la segunda patita de la mesa, ¿no? Y es, el Señor me da un regalo para que yo, mirándome, no como plan de salvación, sino como soy yo, me dice, aquí está el problema. Y continuando, tengo que buscar cómo se soluciona el problema. Eso es que él llamado a la solución también. Yo quería comentar, a razón de lo que le estaba escuchando a Pablo, que estamos hablando del Cordero, y para dar un verdadero valor al Cordero, el punto de partida es ser realmente consciente de que yo soy pecador. Claro. Que esa era la diferencia entre Caín y Abel. Abel lo tenía presente en todo momento y esa es el principal punto de partida. El principal punto de partida, David, también es, simplemente alargando un poco tu idea, es saber qué significa el plan de salvación. Es decir, y ahí tiene que entrar conceptos tan fundamentales como ¿quién soy yo realmente? Es
Es decir, no lo que hago, sino quién soy y cuáles son mis necesidades más, no urgentes, pero sí trascendentes. Entonces, el plan de salvación va dirigido a personas, a seres que no pueden solucionar. ¿Por qué? Porque el ser humano es el problema, no puede ser la solución. No la solución. Claro. Por eso decía que ser muy consciente de que somos pecadores, porque si no, cuando no tenemos eso tan presente, parece como si el plan de salvación fuese para otros, ¿sabes? Porque yo no... Por eso decía antes... O que no lo necesitas. Claro, por eso. Por eso decía yo antes que no termino de entender por qué el pedir perdón a Dios, hay personas que lo consideran como muy fácil. Pues no es tan fácil. Pues no. ¿Por qué? Porque va en contra de mi naturaleza. Un perdón auténtico, ¿no? Claro, es decir que... Otros como aquel fariseo, ¿verdad? Gracias te doy, Señor. Yo puedo llegar y, Señor, perdóname por... algunas oraciones, no sé si la habéis escuchado alguna vez. Perdóname por si hice algo malo. Y yo cuando oigo alguna oración de estas digo, madre mía, qué bien se considera uno a sí mismo por si hice algo malo. Si somos malos. No si en algo me he podido equivocar, ¿no? Claro, es como cuando salen, iba a decir, los políticos dicen, si he fallado en algo... yo eso no lo he oído nunca, ¿eh? No, ¿verdad? No. Somos pecadores falibles y malos. Claro, situados en toda esta situación, es evidente, claro, que estamos hablando de algo que, aunque es absolutamente personal, se nos escapa en muchos casos. No estamos hablando de algo universal. Estamos hablando, lo hemos contado tantas veces en este programa, de que el carácter de Dios ha sido puesto en duda por el gran engañador. Y por lo tanto, efectivamente, pues decidió, y junto a todos los que le siguieron, pues decidió efectivamente que tenía una alternativa al amor de Dios, tenía una alternativa a lo que supone, ¿verdad? Pues lo que Dios ha diseñado para todos y cada uno de nosotros. Y esa alternativa significa alejarse del creador de la vida, del dador de la vida. Y alejarse del creador de la vida supone muerte, que es así como funciona esto, ¿no? No sabemos por qué, no lo podemos entender de todo, somos seres finitos, pero al final la paga del pecado es muerte, es un clásico, y sabemos que el resultado de ir pues a la otra alternativa es la muerte. Y nosotros lo que estamos buscando, lo que necesitamos, esa necesidad perentoria, Pablo, es vivir. Queremos la vida eterna, queremos, ¿verdad?, no morir. Deseamos formar parte de ese plan de Dios diseñado desde la eternidad para que vivamos eternamente con Él en un universo de amor. Y esa va a ser la pulsión universal que se va a recuperar, ¿verdad?, después de que el mal haya sido terminado. Y bueno, yo vivo con esa esperanza, y esta es mi mentalidad, o ese es mi marco de fondo. Otra cosa es qué hago yo mientras y cómo me pongo de nuevo, ¿verdad?, en disposición de seguir en armonía con lo que Dios espera de mí. Y además, si yo soy depositaria, si realmente soy consciente de esto, del sacrificio. Porque es lo que querría preguntaros. A lo mejor, claro, estamos pensando desde una perspectiva muy orgánica. En aquella época, cuando el sacrificio era tan visible, porque lo veías, o sea, lo visualizabas, lo vivías, y era algo como orgánico, ¿verdad? Tenías el templo allí, tenías el santuario allí, estabas viendo cómo se celebraba todo esto, vivías en aquel mundo con aquella reverencia tan especial, ¿verdad?, que suponían aquellos rituales del santuario. Todo eso concluye, al menos en esa parte, cuando Jesús muere. Y ahora estamos en una vivencia completamente distinta, en una experiencia completamente distinta. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo actualizar eso? ¿Cómo puedo hacerlo yo, no sé si decir orgánico, en mi vida? Porque es una realidad y tiene que poder ser una realidad para mí. ¿De qué forma puedo visualizar yo esto, ahora que no lo veo con estos ojos físicos? Pues claro, será una pregunta que alguien se pueda hacer. Yo, en esta situación, yo no veo el santuario, yo no veo a Jesús, pero esto lo tengo que interiorizar, tengo que hacerlo mío también. ¿Cómo podré hacerlo? Bueno, pues, a ver, yo creo que Pablo da la respuesta en Hebreos. Es decir, que aunque el texto se utiliza para otras cosas, pero el capítulo 8 de Hebreos, precisamente, Esther, habla de eso. Porque cuando dice, pondré mis leyes en vuestro corazón y en vuestra mente, no se refiere al código legal, se refiere al funcionamiento del santuario. Con lo cual, a la respuesta que tú estás pidiendo, yo estoy diciendo que yo no lo puedo hacer, me tengo que dejar guiar. Y si no creo en el sistema y no creo en que Jesús es mi Salvador, será difícil que pueda entenderlo. Muy bien. Verlo podemos ver.
pero con los ojos de la fe. Ajá. ¿Verdad? Todos hemos sentido la paz que da Jesús cuando te sientes perdonado, cuando has perdonado a una persona, cuando encuentras restauración en tu vida por medio de Jesús. Entonces, Jesús se ve, ¿vale? No físicamente, pero con los ojos de la fe. Bueno, yo creo que es algo que todos aquellos que somos creyentes lo hemos sentido. Jesús es una realidad, o sea, no es una utopía lo que yo me imagino, es que tú lo sientes y lo vives. Y claro, y a veces casi es como si sintieses que te roza cerca de a veces como si te rozara cerca del brazo porque lo sientes cerca. Entonces no puedes físicamente no puedo decir, mira, esto es así, pero con los ojos de la fe, que es ahí donde nos lleva el libro de Hebreos, a que veamos más allá de lo evidente, se ve. Lo que pasa que para eso pues hace falta, por ejemplo, leerse Hebreos para entender todo lo que está haciendo Jesús y visualizarlo y empezar a ver realidades. Ya que Esther trabaja en un medio de comunicaciones, lo primero que tengo que hacer es ponerme en la frecuencia apropiada para verlo. Claro. Así es. Mira, así es. Si hay un texto importante en Hebreos es Hebreos 8, 1 y 2. Este es el punto capital de lo que venimos diciendo. Es decir, todo el libro de Hebreos converge, antes y después, aquí. Que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra de la majestad, al servicio del santuario de la tienda verdadera que erigió el Señor y no un hombre. Es decir, eso es lo que Pablo dice. Esto es lo fundamental. Claro, una persona que está ocupada en otra serie de cosas y no dedica tiempo a esto, sabéis, yo no creo que la Biblia hoy haya dejado de tener vigencia. Lo que ha dejado de tener es que hay personas que no la buscan. Es decir, hace muchos años la persona solo tenía que cambiar de concepto. Pero hoy no. Entonces, la Biblia no se puede aceptar si no creo en el Dios de la Biblia. Es imposible. Y el plan de salvación no lo puedo aceptar si no creo en el Salvador. Yo sé que esto es una frase que a lo mejor tiene poca trascendencia, pero si no creo en algo, la consecuencia es inmediata. Pero es que es esencial, porque puede ocurrir algo en tu vida y tú digas, qué suerte he tenido, ¿verdad? ¿A qué lo has achacado? Qué casualidad. Qué casualidad, qué suerte. Lo achacaste a la casualidad, a la suerte, al azar. ¿Depositas tu confianza en algo de eso? No, ha sido algo puntual. Cuando tú eres creyente y has orado a Dios y Dios te ha respondido, tu fe se ha fortalecido. Entonces, tener la frecuencia adecuada, saber que para ser salvo necesito confiar en un Salvador, como estás diciendo, es que es básico, porque si no, Dios va a seguir actuando en mí, porque Dios actúa con todas las personas, se sigue cruzando en la vida de todas las personas, pero lo achacaremos a la casualidad, al azar, a la fortuna, donde quiera que sea, y habremos perdido las bendiciones de Dios. El tener la mente abierta, y eso que, fíjate, a los cristianos se nos dice mente cerrada, todo lo contrario, el tener la mente abierta y centrarnos y fijarnos en Jesús, el ser capaces de visualizarlo, intercediendo por nosotros en el santuario, nos tiene que hacer que vivamos una vida mucho más plena, más seguros, más confiados. De todas maneras, yo creo que también hay algo que reflexionar, y es, comparándonos con los creyentes de la primera alianza, lo único que no vemos es el sacrificio, porque el resto tampoco lo veían ellos. Claro. Porque al santuario no entraba nadie. Con lo cual, yo me gustaría revalizar algo que es pasado, pero que ha sucedido. Es decir, lo mismo que ellos veían el sacrificio cada día, nosotros tenemos el sacrificio que está hecho, que está realizado. Se le puede dar muchas vueltas, pero nadie puede negar históricamente que Jesús murió, con lo cual yo no veo tanta diferencia en cuanto a esa fe que tú hablabas, Richard. Sigue siendo lo mismo. Los del Antiguo Testamento no se salvaban por las obras ni por el cumplimiento de nada. Simplemente la única diferencia con nosotros es que ellos, por gracia, estaban viendo
Bueno, estaban viendo. Las tiendas que estaban a más de 2 kilómetros del santuario, creo que habían poco. Pero ellos podían acercarse y visualizar pero vamos a ver, no hay una visualización justificada por la historia de que eso se ha realizado exactamente igual. Hombre, si somos tan científicos, habrá que darle el valor a la ciencia que tiene. Un hecho histórico es real, es verdad, eso no es negable. Su salvación era por gracia como nosotros. Exactamente igual. Porque necesitaban depositar esa misma confianza en que poniendo las manos sobre un corderito, ese ser inocente se transmitía su pecado de ahí al ser inocente. Y ya está. La salvación siempre fue por gracia. Siempre. ¿Sabes, Esther? A mí hay algo que me gusta mucho en la escuela sática. La imagen final de Apocalipsis. ¿Vale? Justo quería que nos fuéramos un ratito ahí, precisamente, porque es una imagen preciosa. Adelante. No, pues me ha impactado, porque viéndolo, ya os digo, esta semana veía mi inutilidad, pero me impactó cuando Juan se pone a llorar porque no ve a nadie digno. Digo, pero está en el cielo, está con todos seres impolutos, perfectos, un ambiente estupendo. Yo me imagino ahí a Gabriel, a los 24 ancianos, por ahí andaría Moisés, gente espectacular, y llora porque no ve ni siquiera de los ángeles, de los seres no caídos, no ve a nadie digno hasta que aparece Jesús, el único. Entonces, en figura de cordero. Cordero. Y cordero el león de la tribu de Judá y de cordero. Cordero inmolado, que lo decimos así, pero es un cordero degollado, la sangre sacrificado en favor nuestro. Qué torpes somos los humanos. El cielo lo tiene clarísimo. Bueno, yo prefiero decir, Richard, que soy humano, ¿vale? No hace falta decir torpe. El cielo lo tiene clarísimo. Solo le dicen que él es el único, ¿verdad? Sí. Y a veces los humanos nos devanamos porque nosotros nos tenemos que salvar a nosotros mismos, porque nadie tiene por qué, nadie va a ocupar mi lugar, porque yo no necesito a nadie. Seres perfectos e impolutos que lo tienen así de claro. Él es el único. No hay nadie como Él, solo Él puede. Y nosotros, seres imperfectos, por eso digo que torpes somos, porque seres imperfectos, llenos de carencias, y todavía intentamos resaltar nuestro valor por encima de aquel que es el único. Sí, fíjate, la idea de un pergamino escrito por dentro y por fuera en la época era un testamento. Entonces, claro, el testamento, los que son testados necesitan abrir el testamento para conocer el contenido. Entonces, es esa idea de un testamento celestial, que se habla mucho del librito, pero tal vez faltaría ajustarlo un poquito a la realidad. Si a Juan no se le abre el libro, no conoce el testamento. Con lo cual, me parece mucho más grave que si fuese un libro normal al estilo nosotros. Entonces, ¿quién lo puede abrir? Curioso, el Cordero. Solamente el Cordero. Por eso decía yo que la figura del Cordero va a atravesar toda la historia, porque estará en vigencia hasta después del milenio. Es decir, que cuando ya no hay más santuario, ¿no? Entonces es el símbolo por excelencia. Nos dice la lección precisamente en esa línea que Satanás ha lanzado muchas acusaciones contra Dios, argumentando que es arbitrario, egoísta, severo, pero aún un breve momento en la sala del trono de Dios pone al descubierto las mentiras de Satanás. Y recuerdan en la lección que al ver a Cristo como es en realidad, el Cordero que fue inmolado, vemos también al Padre tal cual es. Dice la lección, me gustó mucho leer esto, cuán reconfortante es saber que al contemplar a Jesús descubrimos cómo es el Padre. Pero la mayor revelación de cómo es el Padre se aprecia en la muerte de Jesús por nosotros en la cruz. Y esa es la enorme diferencia de este sacrificio. La cruz nos debe mostrar dos cosas, dice también. Que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvados. Y ahí está el centro, ¿no?, de lo que tendríamos que entender y de lo que debería ser la asignatura, ¿no?, con respecto al sacrificio. Darnos cuenta de quiénes somos, de en qué situación estamos y de cuál es la única solución. Y esto parece así como muy simple dicho así, pero es la asignatura, ¿no? Esto es lo que tenemos que entender. Sí, mira, Esther, yo añadiría no solamente el sacrificio de Jesús
muestra cómo es Dios, también muestra cómo es el ser humano. Claro. Entonces, todo ha quedado al descubierto. Ya no hay más secretos. ¿Qué es el ser humano? Alguien que necesita ayuda. Sí. Ese puente, una vez realizado, repito, no solamente muestra la soberanía de Dios, que la muestra, también muestra la indefensión del ser humano ante su propia realidad. Con lo cual, la misión está cumplida al completo, en vertical y en horizontal. ¿Qué le diríamos, por ejemplo, a una persona que esté viendo la iglesia en casa, que la esté viendo en este momento, que quizás a lo mejor no es conocedor de todas estas profecías y de todo el simbolismo del Cordero, que quizás a lo mejor no se ha acercado todavía desde una forma reflexiva a la cruz? Habrá quien se pueda estar preguntando, oye, ¿y cómo puedo ser yo depositario de ese sacrificio? ¿Cómo puedo hacer real ese sacrificio en mi vida? ¿Qué le podríamos decir? ¿Cuáles serían los pasos, el camino para poder acercarse a esto? ¿Qué os parece? Pues fíjate, voy a ser un poco contradictorio en lo que voy a decir. Venga. Jesús no necesita nada para poder llegar a las personas. O sea, yo no necesito saber nada de Jesús para que Él llegue a mí. Ahora, si quiero descubrir a Jesús en su plenitud, ese Jesús en la Biblia, sí que necesito descubrir la Biblia. Quiero decir, si yo no entiendo nada de símbolos, ni profecía, ni eso, ¿significa que no puedo llegar a Jesús? No. Él es suficientemente listo para llegar a mí en la forma en que yo puedo llegar. Ahora, cuanto más descubra profecía y descubra esa Biblia y ese mensaje que Él me ha escrito, mejor voy a conocerlo, más seguro voy a estar, más capacidad voy a tener. Entonces, puede parecer un poco contradictorio, pero en realidad no lo es, sino que para llegar a Jesús no necesito nada, pero para conocerle profundamente sí que necesito conocer ese mensaje de la Biblia. Yo lo primero que le preguntaría es realmente qué entiende o cómo entiende el sacrificio de Cristo del que tanto estamos hablando, porque pienso que ante alguien que no comparta la fe exactamente como nosotros, o que no esté en el mismo punto que nosotros, quizás de conocimiento, yo creo que lo primero es situarse ante esa persona para ponerte a la misma altura y saber cómo entiende el sacrificio. Y creo que a partir de ahí, entonces cuando se puede entrar en detalles, ¿verdad, Pablo? Bueno, la pregunta de Esther es tan trascendente que casi no me atrevo a dar una respuesta, porque han sido 31 años intentándolo. Lo primero que la persona tiene que tener es tiempo para sentarse, y si nos están viendo seguro que tiene una iglesia, un laico, un pastor cerca, necesitará emplear tiempo a abrir la Biblia y que la Biblia en su pedagogía vaya mostrando lo que realmente necesita. Esther, yo creo que milagros no hay. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque el corazón del ser humano es complicado. Entonces, yo creo que no hay milagros, hay procesos. Entonces, y varitas mágicas te puedo decir que yo no las he encontrado a lo largo de los años, y nos conocemos hace ya algunos años, ¿no? Sí. Aunque yo le digo que a David lo conozco más que a ti, es decir, que más tiempo. Pero lo que quiero decir es que esa pregunta es muy necesaria, pero no sé si hay una respuesta 1, 2 y 3. Cada persona está dispuesta a cuál es el motivo por el que nos está escuchando, qué es lo que busca, cuál es el proceso, y eso pues tiene que llevar primero a alguien que se implique con la persona y que dedique tiempo. Otra cosa, yo lo veo muy complicado, y más en el mundo de hoy. Vamos a seguir hablando sin duda de todo esto. Gracias, compañeros. Ha sido una lección muy refrescante. Es un tema sobre el que vamos a seguir reflexionando durante toda la eternidad, pero está a nuestro alcance y espero que sigamos disfrutando de él. Vamos ya a bajar a la capilla. Llega el tiempo del sermón y luego nos reunimos en la zona mixta.